Muy buenos días. Antes de comenzar, tenemos algunos acuerdos. Todas las preguntas sugerimos las realicen en la opción de Q&A que nos aparece en el menú del webinar. Y esta sesión estará siendo grabada para los fines que desee la UAM y será enviada a las autoridades y ellos podrán pues compartirla según los canales o medios. René, si gustas compartirnos un poquito sobre la idea del proyecto, los objetivos, en qué consiste y las semblanzas de servidores. René, si estás hablando no te alcanzamos a escuchar. Ya, ok, ya. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos. A nombre de la maestra Maricela Jiménez, coordinadora de servicios documentales, y de todo el equipo de biblioteca de la UAM Iztapalapa, les damos la más cordial de la bienvenida a este webinar titulado El contenido de referencia en Science Direct y la educación a distancia. El objetivo de este webinar es principalmente que ustedes hagan uso de algunas herramientas educativas que están en línea junto con el contenido de referencia precisamente de este Science Direct, de este sitio. A continuación, los ponentes, les daré la semblanza de los ponentes. Va a estar con nosotros Arturo Díaz, que es licenciado en Dirección de Eventos por la Universidad del Valle de México, Campus Tlalpan. Él cuenta con un diplomado en Business Management por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Ciudad de México, y es maestro en alta dirección por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el área comercial y los últimos 4 años ha estado en la industria de información científica como ejecutivo comercial de prestigiosos editoriales internacionales y actualmente desempeña el cargo de gerente de soluciones de libro electrónico para la región de América Latina Norte para el CEBIER. Javier Mendoza es egresado de la Universidad Pedagógica Nacional como administrador educativo y además tiene estudios en Ingeniería de Comunicaciones y Electrónica por el Instituto Politécnico Nacional. Desde 1999 ha estado trabajando en el área educativa, primeramente como profesor donde impartió diferentes asignaturas orientadas a la matemática y la física. Desde 2008 ha estado trabajando con plataformas digitales de aprendizaje, tanto en el lado de desarrollo técnico de la plataforma y posteriormente se ha hecho especialista en implementación de secuencias didácticas para la educación, principalmente en línea. Ha participado en varios congresos y encuentros tales como el Congreso Internacional de Innovación Educativa del TEC de Monterrey, el Moodle Mood y entre otros. Además, ha impartido pláticas de formación para diferentes organizaciones educativas. Ricardo Calzadas es ingeniero en comunicaciones y electrónica por el IPN, cursó la maestría en microelectrónica en la misma institución, donde es especialista en simulación de sistemas. Tiene 14 años de experiencia como docente en instituciones privadas como la Universidad de Anáhuac, donde impartió clases de algoritmos por 5 años, la UNITEC y escuelas públicas, como el IPN, donde ha impartido clases en diferentes áreas de la computación desde 2009 hasta la fecha. Cuenta con más de 20 publicaciones arbitradas para congresos nacionales e internacionales. De 2010 ha participado en desarrollo de proyectos educativos en línea dentro del sector privado, administrado, programando, implantando formas educativas y en fase aplicativa. Bueno, pues muchas gracias, le doy la más cordial actividad y cedo la palabra a los ponentes. Muchísimas gracias, René. Pues demos inicio. Y esta es la agenda del día de hoy que estaremos cubriendo. El punto número 1 será cubierto por mi persona, que es la perspectiva del estudiante en el proceso de aprendizaje de la investigación. Se estima cubrir todo esto en 1 hora 20 minutos. Al final tendremos una sesión de aproximadamente 20 minutos de preguntas y respuestas. Del punto 2 al punto 6 son prácticamente temas teóricos y después dará pues ciertos elementos ya más prácticos, ¿no? de implementación. Hace un momento se tuvo que retirar Javier Mendoza por una situación extraordinaria. Entonces, Ricardo Calzada será quien nos esté apoyando con todo el temario. En realidad somos pocos participantes. Yo ahorita estaré poniendo toda la atención en las diapositivas que continúan,
pero dado a esta situación, pues podremos hacerlo hasta un poquito más dinámico, cuidando el tiempo, por supuesto. Entonces, creo que es una ventaja de tener esta cantidad de participantes. Entonces, cualquier sugerencia o algo, podrían alzar la mano o generar la pregunta en la barra de Q&A. Sugeriría yo esos medios o en otro caso en el chat, ¿no? Pero bueno, entonces, pues demos inicio. Y esta primer parte, que es la perspectiva del estudiante en el proceso de investigación, perdón, en el proceso de aprendizaje de la investigación, es una breve introducción a la parte medular de este webinar, que se centra en compartirles prácticas que coadyuven a los maestros a enfrentar los retos del formato de educación a distancia que ha promovido la cuarentena por la COVID-19. Y se enfoca en la importancia del uso de la literatura científica como base del aprendizaje del estudiante y del proceso de investigación. A su vez, es una interpretación de mi colega Cristina Hopkins, consultora de clientes del Sevier en Reino Unido, quien tiene un doctorado en educación científica con enfoque en cómo enseñar efectivamente ciencia a estudiantes o cómo enseñar a los maestros a enseñar ciencia. Esto es de educación de ciencias K12 o también conocida como K-12 Science. La literatura científica, creemos, es una habilidad importante del siglo XXI y la gran mayoría de las personas que realizan investigación en educación se enfocan en las palabras que componen el término y profundizan en estas y sus prácticas. Para efectos de este webinar y el enfoque, vamos a plantear qué es la comprensión de conceptos y procesos científicos que nos van a mantener informados y nos van a permitir tomar decisiones, así como participar en actos cívicos y culturales y, por supuesto, contribuir a la productividad económica de nuestro país. Ahora bien, desde el punto de vista de Hopkins, hay 3 pilares, y estos son, el primero, la comprensión del conocimiento, que incluye los conceptos, las teorías científicas versus leyes científicas, y la terminología particular de cada área de estudio. El segundo pilar es la comprensión de las prácticas del proceso científico, que comprende formular hipótesis, analizar datos y participar con argumentos basados en evidencia. El tercer pilar es la comprensión de la ciencia como proceso social, que considera los criterios para llegar a ser experto u obtener esa experticia, el rol del conocimiento y la revisión por pares, y por último, la influencia social y de género en la ciencia convencional. La literatura científica es importante por diversas razones. Entre estas, que nos permite participar como ciudadanos responsables en nuestra sociedad. Por ejemplo, actualmente el tema de la pandemia promovido por la COVID-19 ha sido cubierta masivamente por todos los medios y en algunos casos la información es contradictoria. Un ejemplo muy claro podría ser el tema del cubrebocas, ¿no? Que si es beneficio, tiene impacto o no, y como este ejemplo, muchos otros, de tal forma que estamos expuestos, ese es solo un ejemplo, a un mundo de información falsa. Y vale la pena mencionar, esta situación de la pandemia promovida por la COVID ha ensalzado la importancia de la ciencia como medio de solución. Ahora bien, dejando de lado el tema de la pandemia y los medios de comunicación masivos, hay otras formas de ciencia falsa a la que estamos expuestos. Por ejemplo, hay más de 10,000 revistas depredadoras que están evadiendo el proceso de revisión por pares y que publican artículos en revistas de baja calidad e impacto en términos del campo de la ciencia. Estas malas prácticas conducen a lo que nosotros llamamos mitos científicos, que son considerados como hechos. Un ejemplo, y que es muy probable que ustedes hayan escuchado, es que las vacunas pueden causar autismo, que fue publicado en una revista científica y que promovió un movimiento en contra de las vacunas que hasta hoy en día ha sido difícil de frenar. Otro ejemplo interesante en nuestra sociedad es la creencia sobre que hay una parte predominante del cerebro, ya sea el izquierdo o el derecho, que también fue publicado en un artículo de una revista científica. Es probable que algunos crean que esto es cierto, pero esta idea ya forma parte del imaginario colectivo. Por tal motivo, es importante enseñarle a los estudiantes la literatura científica para que ellos cuenten con las herramientas necesarias y puedan criticar la ciencia conforme penetre en nuestra sociedad. Hopkins profundiza en el primer pilar de la literatura científica, la comprensión del conocimiento,
basándose en los estándares emergentes de la educación de ciencias K12, o también conocidos como los estándares científicos de la próxima generación. Y antes de continuar, quiero que noten, o me gustaría que ustedes aprecien en esta lámina, en la parte inferior derecha, estos estándares son también conocidos como Next Generation Science Standards, y se los pongo ahí porque pues es de la fuente en la que Hopkins se está basando y podría ser de su interés en caso de que tengan pues gusto por conocer más sobre cómo enseñar ciencia a los estudiantes o instruir a maestros a enseñar ciencia. Y continuando de estos estándares y por qué Hopkins los considera, los usa porque le parece que son progresivos, porque involucran habilidades del siglo XXI, a la literatura científica como marco para el aprendizaje y enseñanza efectiva de la ciencia, y también porque considera que son aplicables para el proceso de enseñanza en los niveles medio superior y superior. Estos estándares se relacionan con el conocimiento y estos incluyen contenido y habilidades. Podemos observar que el primero es el entendimiento de los datos científicos básicos, como lo es el lenguaje, el vocabulario, conceptos, teorías y leyes. En el segundo punto está la habilidad para identificar patrones y datos, seguido por la posibilidad de identificar y explicar las causas y efectos. En la posición 4 están los sistemas y modelos de sistemas, que implica la comprensión del sistema de estudio y la utilización de un modelo para entender el sistema. Por ejemplo, la comprensión del sistema solar y la habilidad de explicar el sistema con un modelo. En cuanto a estructura y función, es un punto muy relevante para Hopkins porque la ciencia puede ser muy intencional. Entonces, destacar por qué ciertas estructuras existen y explicar su presencia basado en su función es un elemento vital para entender la ciencia. Y por último, identificar las condiciones de estabilidad y determinantes de cambio o evolución de un sistema. Por ejemplo, ¿cuáles son los determinantes que causan que el clima evolucione en nuestro sistema Tierra? Los profesores son indispensables para que los estudiantes aprendan y desarrollen estas habilidades en literatura científica, pero los estudiantes actualmente ya están adquiriendo conceptos, teorías y leyes durante sus cursos. Entonces, desde nuestro punto de vista, ¿cómo podrían los maestros y los bibliotecarios usar sus recursos en Science Direct para desarrollar el conocimiento científico en los estudiantes? Nosotros sugerimos a los maestros y bibliotecarios que pueden usar Science Direct Topics para desarrollar el conocimiento científico en los estudiantes. Science Direct Topics es una especie de tesauro, diccionario, de acceso libre en Science Direct que proporciona definiciones de conceptos a partir de los contenidos de los libros del Elsevier. No solamente comparte la definición de un concepto, sino que también comparte una serie de conceptos relacionados con el que se ha buscado. Esto permite profundizar según el interés para comprender un tema determinado o mantenerse actualizado, ya que los conceptos relacionados o sugeridos son generados a partir de las búsquedas de los usuarios en Science Direct, por lo que los conceptos en tendencia están disponibles. Entonces, aquí tenemos en la diapositiva un par de imágenes. Esta presentación será compartida igual a las autoridades de la UAM para que quienes lo deseen la puedan solicitar o tener acceso. En Science Direct Topics está el hipervínculo para ir directamente al tesauro. Aquí tenemos una definición de bibliotecario que voy a compartir más adelante, y con respecto a los términos relacionados son estos, que son los que venía describiendo hace un momento. Ahora, continuando con que estos conceptos están relacionados con el contenido de un libro y que de tener acceso a este contenido, ejemplo, los libros de texto que actualmente tienen acceso a este contenido y estará siendo pues, parte del acervo de la UAM durante todo el 2021. Estos libros de texto más adelante voy a dar detalles, pero bueno, son precisamente con estos fines. De hecho, Ricardo estará ocupando algunos ejemplos y al final, si hay alguna duda, podemos profundizar. Ahora bien, este ejemplo que vemos en pantalla es la definición de bibliotecario, y me gustó este ejemplo para esta sesión porque, según la definición del libro de la Biblioteca Experimental 2017 o The Experiential Library 2017, los bibliotecarios brindan servicios y recursos para las comunidades a las que sirven y a menudo buscan oportunidades en el campus
para apoyar los intereses más amplios de la comunidad. Y este título tiene varios capítulos y me llamó mucho la atención el capítulo 8, que es lo que estamos viendo en la imagen del lado derecho, que es el resumen, y podemos observar que trata de recomendaciones para usar juegos de mesa como herramientas de aprendizaje experimental, tanto dentro como fuera del aula. Y estos autores trabajaron para incorporar juegos como una experiencia para que los estudiantes participen a lo largo de su carrera universitaria. Los autores comparten sus éxitos y fracasos al lanzar este centro de juegos y aprendizaje basado en la biblioteca y proporcionan sus recomendaciones para la implementación. De tal forma que lo que trato de hacer con esos ejemplos es no nada más sensibilizar con respecto al valor que tiene este tesauro de acceso libre en ScienceDirect para desarrollar el conocimiento científico en los estudiantes, sino que también puede beneficiar a personas como bibliotecarios para buscar información como esta o inclusive para los maestros con temas de interés como podría ser este ejemplo de este capítulo de este libro. Continuando con la primera parte, y para entrar en las prácticas del proceso científico, nos gusta utilizar el término prácticas o preferimos usar el término prácticas en lugar de habilidades, porque para el proceso de investigación científica se requiere de habilidades y conocimientos específicos para cada una de estas prácticas. Y son importantes porque le ayudan al estudiante a entender cómo la ciencia se desarrolla. Y el involucramiento directo de los estudiantes en las prácticas les permite tener una idea clara de la diversidad de enfoques que podrían usar para investigar modelos y explicar el mundo a través de la ciencia. Continuando con el segundo pilar de Hopkins, las 5 prácticas que complementan el desarrollo del conocimiento científico son estas. La primera es hacer preguntas y definir problemas, que incluye hacerse preguntas a uno mismo, así como evaluar si estas preguntas son comprobables y, por supuesto, si son relevantes. En cuanto a analizar e interpretar datos, refiere a organizar e interpretar los datos y hacer análisis estadísticos, pero también se trata de identificar aquellas limitaciones y las fuentes de error en estos datos. Continuando con construir explicaciones, estas deben de ser limpias, estar basadas en variables dependientes e independientes y, por supuesto, aplicándolo con el vínculo científico actual para relacionar la evidencia acertada. Y la explicación debe de construirse en hechos y datos. La cuarta práctica, debatir con argumentos basados en evidencia, no existe una forma específica para realizar ciencia significativa. En este punto, los estudiantes deben de evaluar y comparar los mejores métodos para abordar las preguntas que se realizaron. Y por último, observar, evaluar y comunicar información. Para esta práctica, en realidad, solo es necesario reunirse, leer literatura científica y usarla para evaluar la evidencia y la confiabilidad de las afirmaciones de los métodos y de los datos. En conclusión, y brevemente, según Hopkins, la clave para enseñar el conocimiento científico y sus prácticas expuestos en esta presentación se basa en hacer uso de la literatura científica básica para identificar las fuentes que modelen aquello que deseamos enseñar. Hopkins cree que es de vital importancia usar una estrategia metacognitiva para ayudar a los estudiantes a entender qué son las prácticas y en dónde están parados con respecto a la comprensión de estas. Por último, recalcar que un enfoque claro metacognitivo de la enseñanza va a complementar el aprendizaje en clase y los estudiantes podrán desarrollar herramientas intelectuales necesarias para comprender múltiples disciplinas científicas y participar en el proceso de la ciencia. Es por ello que los maestros y los bibliotecarios pueden y son de gran ayuda para que los estudiantes tengan una mejor comprensión sobre estas prácticas. Dando continuidad a la presentación y antes de ceder el control a Ricardo Calzada, nuestro experto en educación a distancia, me gustaría compartirles esta imagen que es pues prácticamente una pirámide y es el ecosistema de información del Sevier en ScienceDirect. Muchos de ustedes deben ubicar o seguramente ubican a Elsevier y que Elsevier tiene diferentes soluciones o plataformas, siendo ScienceDirect la plataforma ícono en texto completo, en donde vamos a encontrar principalmente
dos tipos de contenido y que es el primer indicador para poder yo transmitirles lo que deseo en esta imagen, que es en la parte superior las revistas con recuadros verdes. Después tenemos un indicador de pregrado, posgrado, y en la parte inferior de la pirámide estamos viendo, pues en líneas punteadas en azul, la relevancia de la información en el tiempo. Entonces, si hacemos ese cruce de libros, pregrado y relevancia de la información en el tiempo, tenemos en la base la pirámide de enciclopedias. ¿Por qué? Las enciclopedias tardan más o menos de 8 o 9 años en renovarse, por así decirlo. Hay casos que son todavía mayores. Un ejemplo muy popular es la Enciclopedia Internacional de Ciencias Sociales, donde está la versión última 2015 y la anterior me parece que es 2003. Y bueno, está también en el peldaño porque es un buen punto de partida para aquellos usuarios que desean aprender sobre una nueva disciplina. Puede ser un estudiante, puede ser un investigador que esté explorando otra área. Después tenemos los libros de texto y que es la parte medular de este webinar, que son títulos que están redactados para los estudiantes universitarios y la cobertura de sus cursos. Son 262 y incluyen diferentes áreas, ingeniería, ciencias de la vida, entre otras. Y tenemos después, dentro de Science Direct, los ebooks o las monografías que son parte a su vez de colecciones como Ingeniería 2018, 19, etcétera. Y luego tenemos las series de libros que se actualizan de forma más frecuente. Son volúmenes por año. Regresándome un poquito, los libros se actualizan cada 2, 3 años y los libros de texto igual tardan un poquito más. Y ya las revistas, ustedes saben, pues ya son pues áreas muy particulares, se renuevan de forma muy, muy frecuente y es todo ya pues un enfoque muy particular. Entonces, esto es porque queremos centrar su atención en esta parte de libros de texto que es el acceso al que tienen ustedes y tendrán durante el 2029, si todo está fluyendo como debe ser. Cualquier duda, por supuesto, las autoridades de la UAM podrían compartirles a ustedes más detalles. No obstante, actualmente tienen este acceso y lo tuvieron también desde el 18 de marzo y ha sido mucha utilidad, por eso estamos nosotros compartiendo esta información. Y antes de continuar, pues comentarles una sugerencia. Actualmente con este tipo de cambio de educación presencial a remota, pues se está utilizando mucho los LMS o los Learning Management Systems que estará abordando mi colega Ricardo. Y la única sugerencia en este punto es que al tener acceso a este tipo de contenidos arbitrados de relevancia para los fines de educación a distancia, pues la sugerencia es que se compartan los enlaces o el método de acceso, que estoy seguro que si hay una duda al final, René nos podrá indicar cuál es el mejor proceso para tener acceso a los contenidos de la Biblioteca Digital de la UAM. Y esto también, no nada más como una mejor práctica, sino porque ustedes saben que al final se obtienen análisis estadísticos sobre el uso de estos recursos y el hecho de compartir el enlace, pues va a poder reconocer la cantidad de descargas realizadas por toda la comunidad y no nada más por un maestro o por un estudiante que lo descarga y lo aloja en este LMS, ¿no? Entonces, pues son un par de sugerencias. Voy a ceder el control. No sé si haya por ahí alguna duda, Ricardo o René, que me haya saltado por andar viendo el tema de la presentación. Pero, bueno, aquí veo, contaremos con grabación para cualquier consulta. Sí, será puesta a disposición de la UAM a través del canal que determina al final. René nos puede compartir sus comentarios. ¿Cómo se puede identificar una revista predatoria además de la lista Bill? Pues yo más bien me iría, podemos profundizar al final, pero yo más me iría con revistas indexadas, ¿no? En Scopus, en este caso, o en Web of Science, ¿no? Y generalmente en tema de los materiales y el idioma, que nos hace aquí la pregunta Alma, pues generalmente son en inglés, Alma, la verdad, ¿no? Y esto es como un tema muy, que se ha conversado mucho tiempo. Creo que, pues, el considerar el inglés como el lenguaje de investigación internacional, pues debemos como alinearnos para ese lado, ¿no? Entonces, pues voy a compartirte, tú vas a ser host, estimado Ricardo, para que puedas compartir. Gracias, buenos días a todos. Muy amable. Sí, podemos dejar de compartir. ¿Y me pasas el control, por favor? Sí. Ok. Gracias. Ok. Ya deberías de poder, estimado Ricardo. Sí, ya estamos compartiendo. Okay. Por favor.
Ok, ya estamos aquí. Muy buenos días a todos. Para los que habían escuchado, Javier tuvo una breve situación que nos avisó de último momento, pero podemos continuar sin ningún problema. Eh, la agenda para hoy, pues vamos a ver qué nos trajo la pandemia y cómo la hemos abordado desde el punto de vista de la escuela, las herramientas digitales para la secuencia didáctica, uso del contenido de referencias en Science Direct y la educación a distancia, el modelo de los 5 pasos, que es el modelo que más que un modelo es una breve guía de qué podemos hacer, el modelo de cómo podemos trabajar, el modelo colaborativo y el sistema de patrullas, herramientas educativas en distancia, clase muestra, bueno, obviamente la clase muestra y un par de casos de éxito. ¿Qué nos trajo la pandemia? Todos, casi todos los que estamos aquí, o todos, impartimos clases. Y todas las personas que aparecen ahí en la pantalla son amigos nuestros, de Javier y míos y del propio Arturo, que nos han compartido sus experiencias como docentes, los problemas que les ha traído la distancia. Las clases terminaron de forma abrupta. Todos sabemos que de un fin de semana a un lunes, del fin de semana largo a lunes, ya no teníamos, ya no se abrieron las escuelas. Conocemos la situación. Fue una decisión abrupta que nos trajo aprender de manera rápida en muchos casos cómo poder llevar a cabo nuestro trabajo, nuestra labor docente. No había capacitación, pocos teníamos experiencia. Los que teníamos experiencia tuvimos que trabajar aún así muy rápido porque quizás no estábamos preparados, o mejor dicho, no estábamos preparados para eso. Muchos no tenían ni herramientas. Sabemos de casos de profesores que ni siquiera tenían una computadora adecuada para trabajar y se tuvieron que atener al celular o la tableta que tenían a mano, ¿no? El conjunto de herramientas, incluso habíamos profesores que ni siquiera ocupábamos alguna plataforma para intercambio de información o que contábamos o que difícilmente ocupaban el correo electrónico incluso, ¿no? Realmente muchos profesores éramos totalmente analógicos o eran totalmente analógicos y recibíamos nuestros monchecitos de papeles cada entrega de trabajos, ¿verdad? Carecíamos del hardware necesario, no conocen la forma para llevar sus clases dentro del entorno. Estos comentarios fueron muy recurrentes en todas las personas que se entrevistó. Más o menos llevamos unas 15 entrevistas de profesores de diferentes áreas, profesores de idiomas, profesores de bachillerato, profesores de educación superior, profesores de posgrado, y todos nos remiten a lo mismo. Estas son las cosas que la pandemia nos trajeron, pero que a lo largo del tiempo hemos aprendido a solventar y que hemos visto que hay mejores formas de solventarlas, y precisamente para eso es este webinar. Las herramientas digitales y la secuencia didáctica. Sabemos que el cambio de paradigma o el cambio de la forma de trabajo trajo consigo cambiar nuestra forma de cómo dábamos clases, ¿no? Pasamos de nuestro pizarrón y tenemos que pasar del pizarrón a una clase que sea totalmente entretenida y una clase que lleve al alumno a la autoenseñanza. Es decir, tenemos que mostrarle a nuestros alumnos o a los participantes el hecho de que tienen que ser eso, partícipes activos de la formación. Para esto, nuestra secuencia didáctica debe de estar enfocada a esos fines, siguiendo y basando su trabajo dentro de las herramientas digitales. Ya sea que nos basemos ya sea que ocupemos documentos de Word, videoconferencias, redes sociales, incluso habrá quien dé clases en WhatsApp. Todos estos cambios implican un cambio en nuestro manejo de la secuencia didáctica. ¿Por qué? Porque esa secuencia didáctica es lo que nos garantizará de que los conocimientos que nuestros alumnos adquieran,
van a ser incluso conocimientos, los conocimientos que deben de llevar acorde a lo que nosotros, acorde a nuestro plan de estudios, o incluso conocimientos que puedan ser, que puedan dar base al resto de los conocimientos, a lo que conocemos como conocimientos, conocimientos esenciales. Para esto, obviamente el Sevier nos da un conjunto de herramientas. ¿Por qué? Arturo, hace un momento nos platicaba de la validez, de la necesidad de que el conocimiento que ocupamos o que las bases teóricas, con los documentos teóricos que les damos a nuestros alumnos estén validados, arbitrados y que sean conocimientos que puedan ser verificables. ¿Por qué? Precisamente por el hecho de que todos estos conocimientos podrán dar base a conocimientos mayores de nuestros alumnos. Sin embargo, existen herramientas como Wikipedia, que sabemos que es todo un caso, el cual está siendo constantemente editado. Pero la pregunta es quién lo edita. Y sabemos de primera mano que muchos de los artículos, que se publican en ella, incluso tienen errores. Por eso es que el Sevier nos da estas herramientas como Topic Pages y los ebooks para los cuales tenemos acceso. Como ustedes sabrán, su institución tiene actualmente una prueba a lo largo del año que entra. Bueno, desde este momento. Pero esos conocimientos pueden ser llevados, son todos los conocimientos ya arbitrados y que tienen bases sustentadas o que han sido llevados a través de la evaluación por pares. Los que hemos publicado en revistas científicas, sabemos que dichas evaluaciones, que dichos procesos son lo suficientemente rigurosos para que los conocimientos que se obtienen, que se expresan ahí, son validados y que tienen las bases o la solidez científica para no ser descartados o que nos den la base de conocimientos que necesitamos. Para este proceso o para el cambio de proceso, hemos planteado, o mejor dicho, nos basamos en el modelo de los 5 pasos. Debo admitir que el modelo de los 5 pasos no es nuestro, que más quisiéramos, ¿verdad? Es un modelo proporcionado por la doctora Jill Solomon y está basado precisamente, valga la redundancia, en 5 elementos. El primero es acceso y motivación. ¿Qué les vamos a dar a nuestros alumnos? El acceso y la motivación es quizás uno de los logros principales. Sabemos que vivimos en un mundo globalizado en cuanto a las comunicaciones. Todos nuestros alumnos, incluso todos nosotros, tenemos acceso a redes y tenemos acceso a la Internet. Desde ese punto de vista, en Internet contamos con múltiples herramientas que pueden mostrar la información. Pero sabemos que esa información no necesariamente les va a causar interés a nuestros alumnos. Por eso es necesario que no solamente nos basemos en dicha información, sino que nos apoyemos en elementos mucho más activos, como pueden ser videos, como pueden ser presentaciones, pueden ser incluso animaciones, o incluso algunas herramientas, como las vamos a ver más adelante. Pero tenemos que cuidar incluso elementos como la redacción de cómo es que solicitamos la información. ¿Por qué? Porque a pesar de que el acceso exista, que sabemos que en algunos medios rurales no es así, si no somos lo suficientemente motivantes, si no sabemos cómo hacer que los alumnos
se interesen por los temas. Vamos a perderlos, ellos van a perder por completo el interés y ni siquiera van a crecer como alumnos solamente dentro de la información que les demos, sí, y peor aún, no les vamos a causar el interés para que ellos mismos investiguen. Debo hacer aquí hincapié en algo. El modelo de los 5 pasos lo que busca es lograr que los alumnos dejen de ser un elemento pasivo y se vuelvan un elemento activo, que de hecho es uno de los cambios que tenemos que lograr en nuestras propias clases. ¿Por qué? En que tanto alumnos como maestros sean elementos activos, logra clases más dinámicas y logra que los alumnos se generen mucho mayor cantidad de conocimientos a través de la investigación. Sin embargo, esta investigación tenemos que nosotros que guiarla para que ellos mismos aprendan a qué parte o cuáles conocimientos son aquellos que son validados o que provienen de fuentes fidedignas. El siguiente paso es la socialización en línea. ¿Qué es eso de la socialización en línea? Pues sencillamente es todo ese proceso que realizamos desde montar en una red social, darles acceso, colocarnos todos en un mismo ambiente y ya sea de manera síncrona o asíncrona, y a través de eso que los alumnos puedan intercambiar sus ideas y analizar lo que estamos viendo. Ahora, para esto, esta primera socialización puede ser, como ya les decía, síncrona o asíncrona. El proceso síncrono sabemos que son nuestras reuniones en Zoom, nuestras reuniones a través de Meeting, a través de Teams, o muchísimas más herramientas que existen. Pero tenemos que ser también cuidadosos con las herramientas que ocupamos de manera asíncrona. Actualmente ocupamos múltiples herramientas, vamos a hablar un poco más adelante de esas herramientas y vamos a ver que no todas cumplen con nuestras necesidades. Sin embargo, tenemos que ser conscientes que aunque no cumplan con nuestras necesidades, podemos adaptar la información de tal forma que a través de vínculos, a través de la redacción, de la mejor redacción que podamos, dicha información llegue a donde llegue y le sea del interés adecuado. Cuando llegamos a la tercera parte, en el intercambio de información, aquí es donde ya comenzamos a tener un diálogo. ¿Qué es eso del diálogo? Los alumnos comienzan a ver, deben de tener ya un intercambio directo entre lo que aprendieron y no solamente los comentarios, sino ya tienen que empezar a verbalizar los conocimientos que fueron adquiriendo. La verbalización, sabemos que sí, que es una de las herramientas o incluso uno de los indicadores de que el alumno está generando conocimiento o está adquiriendo el conocimiento en una vía adecuada. Este intercambio de información también puede ser de manera escrita. Debemos verificar que los ejercicios, que los trabajos, que las asignaciones que les dejemos sean lo suficientemente de interés para que a otros de sus compañeros les sean útiles o les sean también de interés. Porque el clásico de entre los alumnos, oye, ¿cómo te quedó? A ver, ¿me dejas ver el tuyo? Esas preguntas tan simples que se hacen entre ellos, por lo regular, nos indican ese interés. Cuando se olvidan de que el profesor es solamente tenemos que ver que el profesor se tiene que convertir en un facilitador, otro más del grupo. Somos un moderador. Dejamos de ser por completo un ser, el ser que todo lo sabe y que les va a impartir el conocimiento o los va a regar con conocimiento.
Eso tiene que cambiar para que nuestros alumnos empiecen a ser seres activos de su propio conocimiento. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis y voy a hablar un poco al respecto de algo que sucedía hace algunos años. Quizás a muchos de nosotros no nos tocó, quizás a algunos sí. Pero todavía a principios del siglo, mediados del siglo y quizás un poco más, y algo que se da mucho, por ejemplo, en talleres y gente que aprende oficios, es que dichos oficios se aprenden de manera, de manera social, es decir, el mismo entorno en el cual se desarrollan es el entorno en el que aprenden. Se vuelven aprendices. Ese modelo de aprendiz es un modelo que funciona en cualquier nivel, pero que se tiene que guiar de la manera correcta para que aquellos conocimientos que se adquieren sean lo suficientemente fiables para que no puedan ser, para que se vuelvan conocimientos, conocimientos base o conocimientos trascendentales. Recordemos que para esto, la construcción del conocimiento es buena parte es el proceso a través del cual nuestros alumnos, a través de la interacción, absorberán el conocimiento, lo pasarán de solamente esa parte teórica a una parte que se volverá, a algo que se volverá parte de ellos. Para esto, la construcción del conocimiento, tenemos que ver que las asignaciones o las actividades que se les hayan dejado sean lo suficientemente colaborativas y de interés, de tal forma y que tengan los suficientes elementos, de tal forma que a ellos les dejen el conocimiento suficiente para que les sea trascendental y que pasemos solamente de la fase de memorización a la fase de abstracción, en donde dichos conocimientos, entonces sí, serán parte de ellos. Bueno, me voy a dar un poco de prisa, tenemos poco tiempo. Finalmente, en la parte de desarrollo, esos conocimientos podrán ser ¿cómo se dice? Podrán ser aplicados e incluso verificados no solamente en nuestra área. Para esto requerimos la interacción tanto del profesor que imparte la materia como quizás de algunas otras asignaturas. Esto a veces es difícil, pero si los alumnos ven que los conocimientos no son enfocados en la mayoría de las veces a una sola área, sino que tienen aplicaciones en más de un área. El clásico ejemplo que podemos tener es cuando vemos un puente colgante y que sabemos que ese puente colgante está retenido por cuerdas. La base que dio a ese puente colgante fue la física, análisis físicos ¿de qué? De tensiones en cuerdas. Todo esto, a la larga, nos trae como consecuencia que los conocimientos que tanto profesores como alumnos dejemos de ser un sistema jerárquico y nos volvamos todos al mismo nivel, en donde tanto profesores como alumnos vamos a aprender. Tenemos que admitir que ese modelo del profesor que imparte por completo su cátedra tiene que cambiar a convertirse a solamente un partícipe o un moderador del conocimiento que se adquiere. Ahora bien, para esto, para el manejo de los grupos, vamos a hablar un poco del modelo de patrullas. ¿Qué es el modelo de patrullas? Es un método basado en el saber haciendo, savoir-faire. ¿Qué es eso? Aprendemos haciendo.
Debo decir que la primera vez que escuché del modelo de patrullas fue en mi infancia, cuando era scout, en algún momento, al igual que Javier. Por eso es que Javier, debo decir que es una persona que se ha dedicado mucho más en esos aspectos. Y que fue adoptado por Baden-Powell, por Lord Baden-Powell, el creador de los Scouts, para la conformación y la enseñanza de los jóvenes. ¿En qué se basa el modelo de patrullas? Admite la igualdad de los jóvenes, es decir, forma grupos en donde los jóvenes comparten sus conocimientos y realizan las actividades a través de unos con el apoyo de otros. Si alguien sabe hacer algo, les enseña a los demás. Si alguien es capaz de enseñarle a los demás, entonces ese conocimiento se va transmitiendo de uno a otro. Es una cadena. Para esto, también hay que aprender a observar a los jóvenes. ¿De qué manera? El modelo de patrullas involucra que un elemento o un hermano mayor o alguien o alguno de los muchachos que demuestren capacidades de liderazgo, se encargue de cuidar a los pequeños o a aquellos que son un poco más, menos capaces de cuidarse. Este modelo de transmisión está basado en parte del modelo de transmisión de educación generacional y parte de los que les comentaba, es decir, de ese conocimiento que se adquiere, por ejemplo, en los talleres, de las tutorías, del hecho de volverse un aprendiz. Debe de haber un liderazgo claro. Ahora bien, un comentario, las patrullas no deben de ser grandes. ¿Qué vamos a hacer? Grupos grandes se dividen en grupos pequeños, donde en cada grupo pequeño se genera un líder claro, alguien con capacidades de líderes. Por eso es que no se les permite a los alumnos que ellos formen los grupos, sino que uno mismo tiene que aprender a observarlos para poder generar esos grupos, colocar algún líder y que dichos líderes se encarguen de organizar a su propio equipo o a su propia patrulla. Como dice ahí, los adultos son dirigentes, son motivadores, sí, pero no somos poseedores de un solo conocimiento. Es decir, lo que les comentaba hace un momento, nos volvemos iguales. Todos estamos al mismo nivel y aprendemos todos de manera igual. Tenemos que darnos cuenta que incluso ellos tienen mucho que enseñarnos, así como ellos todavía tienen mucho que aprender. El hecho de integrarlos en equipos diversos también los va a hacer que no discriminen, que aprendan que todos son iguales y que el conocimiento se tiene que transmitir de la misma manera. ¿Por qué? Porque al haber una responsabilidad grupal de un pequeño segmento, todos se hacen responsables de las actividades y del conocimiento. Los avances se controlan de manera grupal y de manera individual. Estos avances controlados, pues estos avances se pueden llevar a cabo a través de pequeñas evaluaciones instantáneas de los resultados de cada una de las actividades e incluso resultados globales a través de conocimientos mayores que pueden ser grupales o individuales. Ahora bien, aquí hay un término que es gamificación, que en español realmente no creo que tenga una traducción, que es aprendemos con juegos. Lo que les decía, hay que generar interés. Hace algunos días, hace un webinar, alguien nos preguntaba, ¿y cómo genero ese interés? Los profesores tenemos que volvernos textualmente un stand-up, un representante del stand-up. El tiempo lo es todo. ¿Cómo expresamos? ¿Cómo nos movemos? ¿Por qué? Porque el interés de la gente ha cambiado. Los tiempos de interés, los tiempos de atención actualmente son de entre 7 y 15 minutos de acuerdo a la generación.
lo cual nos trae como consecuencia que no podamos dar clases magistrales con una misma voz, sino que tenemos que aprender a darles tiempos, a dar pequeños cambios. A que nuestros movimientos, a que nuestras acciones y que lo que nosotros impartimos no sea monótono y que además sea lo suficientemente dinámico como para que el interés no se pierda. Recuerden que la finalidad general de esto es que ellos o que los partícipes generen sus propias soluciones. Finalmente vamos al punto de las herramientas educativas y junto con esto platicaremos al respecto de la clase muestra. El punto de encuentro, la ofimática, la teleconferencia, formularios, blog de notas y todos aquellos artilugios que llegamos a ocupar, pizarrones virtuales, no sé, marcadores, revisiones grupales. Son todas esas herramientas que nos darán la forma en cómo vamos a interactuar. Ahora bien, el punto de encuentro últimamente se ha vuelto, pues lo sabemos, Zoom, Meet, Teams, todas esas herramientas que nos da que nos facilitan. Entonces, la ofimática es el Word, el Office de Google, teleconferencias, como ya platicábamos. Ahora, los LMS como puntos de encuentro son aquellos lugares donde vamos a platicar de algunos LMS. Sabemos que los más comunes, ¿cuáles son? Son el Moodle, el Classroom, el Teams, todos esos lugares donde nosotros les damos acceso a la información a nuestros alumnos. Y finalmente tenemos los formularios que también son grandes herramientas, pero que sabemos sus complicaciones de algunos casos, de algunas herramientas que suelen ser gratuitas, y que sabemos que son de gran ayuda ¿para qué? Para verificar aquellos conocimientos que nos interesan, para aplicar algunos exámenes y incluso para pasar lista, ¿no? En algunos casos. Los blogs de notas. ¿Por qué blog de notas? Porque el intercambio de información o la publicación de información al instante es más directa a través de blog de notas compartidos. Ok, vamos adelante. En esta clase muestra vamos a hablar directamente de estos elementos. Vamos a hablar directamente de las herramientas. Las herramientas ya aplicadas, tanto de LMS como de elementos educativos y cómo los podemos aplicar. Tenemos poco tiempo, ya lo sé. Para esto, lo que tenemos que verificar es que nuestros documentos, primero, nuestros documentos y apoyos didácticos contengan la información, contengan la información validada y que dicha información tengan acceso nuestros alumnos. Ahora bien, en estos apoyos didácticos podemos tener videos, calculadoras de, por ejemplo, para física hay muchas calculadoras de referencia como para tiro parabólico, caída libre. En el caso de matemáticas sabemos que hay herramientas para la solución de funciones, para solución de gracias. Nos están comentando que gamificación la podemos traducir como ludificación. Ok, muchas gracias. Todas aquellas herramientas que podemos basarnos en Internet. Recuerden que la selección de actividades no solamente es decir, pues les voy a dejar un resumen o les voy a dejar un trabajo escrito. No, la selección de actividades va mucho más allá. Generación de videos, generación de
de pósters, podemos hacer podemos hacerlos que hagan sus propias presentaciones y cuidando desde luego que los contenidos vayan ad hoc y que ellos mismos generen sus timelines de qué nos van a presentar. Se pueden hacer dibujos, gráficas, procesos de ilustración, presentaciones dinámicas. Hay tantas cosas mucho más allá que solamente el resumen y el documento escrito. E incluso en ellos podemos encontrar tanta variedad como decirles, escribe tu experiencia en el proceso de laboratorio, que les van a llevar y enriquecer los conocimientos. Bueno, diversión en clase. Les decía, los profesores tenemos que dejar de ser solamente un facilitador. Tenemos que volvernos un facilitador, pero de manera activa. La capacidad de algunas personas de atención se ha ido perdiendo a lo largo de los años. Se sabe que actualmente la atención se reduce alrededor de 7 a 10 minutos, les comentaba. Algunas generaciones anteriores, como en el caso de mis padres y todavía la mía, supera los 20 minutos. Estoy hablando más o menos de las generaciones anteriores, entre los 50 y los 70. Pero a partir de los 80 la capacidad de atención de la gente ha ido disminuyendo gradualmente al grado de que actualmente tenemos solamente algunos minutos de atención. Entonces, para poder lograr que esa atención no se pierda, lo que tenemos que hacer es ir cambiando desde modular nuestra voz, cómo hablamos, cómo interactuamos, qué es lo que mostramos y cuánto duramos en un tema. No podemos eternizarnos en una sola cosa con una sola voz monótona, porque de lo contrario la información o la atención se perderá. De la misma manera, los textos tienen que ser dinámicos y tienen que mostrar o incluso apoyados con videos. Y tienen que ser lo suficientemente dinámicos. ¿Para qué? Para que la atención se quede fija en un punto, pero solamente en un punto de conocimiento. Aunque desde el punto de vista de la escritura, incluso los cambios de ritmo de la escritura, los comentarios y todo eso, van causando que esa atención brinque y que el punto de atención varíe, lo cual logra que los tiempos de atención se vuelvan lo suficientemente cortos para que no se pierda el interés en los temas. El ejemplo clásico es, si nosotros leemos, no sé, 20,000 leguas de viaje submarino, sabemos que Julio Verne era un escritor descriptivo. Y la escritura descriptiva llegaba a ser incluso tediosa. Si leemos, por ejemplo, de la Tierra a la Luna, se menciona incluso la cantidad de materiales paso a paso de lo que se fue ocupando para la construcción del misil balístico que se lanzó a la Luna. Lo cual son hojas y hojas y hojas que en una escritura creativa contemporánea, pues se podría considerar aburrida. Eso es lo mismo que tenemos que buscar, que esas lecturas, que esos videos, que esos recortes o que esas presentaciones que les vamos a dar como referencia a nuestros alumnos sean hayan causado ya esos cambios en la forma de cómo se escribe. Ahora, la evaluación y retroalimentación debe de estar clara y debe de marcarle al alumno los cambios que tiene que realizar. Es decir, yo no puedo solamente decirle, estás mal, porque entonces estoy causando una actividad, una reacción negativa por parte de nuestro alumno. Nuestro trabajo tiene que ser ahora indicarle cuáles son esos problemas que puede causar, no indicarle que está mal simplemente, sino decirle, ¿sabes qué?
tu redacción es mala, no terminaste de comprender los temas, ¿por qué no formas grupos con tus alumnos, con algunos alumnos para que platiquen el tema? Te falta profundizar en esto, te falta profundizar aquí. Todo eso es parte de la retroalimentación y tenemos que causar que nuestros procesos de retroalimentación nos muestren esos detalles del comportamiento de nuestros alumnos. Ahora sí vamos a... tenemos Ricardo, hay una preguntita, no sé si para regresar tantito. Nos Sí, pregunta claro. Carolina Medina. Gracias, Arturo. Sobre el punto número 2, selección de actividades. Pregunta, ¿podrías dar alguna referencia en donde se explique la selección de actividades y el conocimiento que se deba obtener al realizarla? Claro. De hecho, esto viene muy de la mano con nuestro, vamos a empezar ahorita ya el proceso de una clase muestra, que tengo poco tiempo. Esto viene muy de la mano con dos cosas: el objetivo de la clase y nuestro plan de clase. Para empezar, la pregunta es, ¿qué quiero que mis alumnos aprendan en este momento? Ahora, la selección de actividades es aprender a observar qué es el tema y cómo lo puedo desglosar o cómo lo puedo desmenuzar para que el alumno tenga una mayor profundización en el tema y una mejor observación de los conocimientos del tema. Por ejemplo, tenemos una lista de conocimiento, tenemos una lista de los tipos de funciones. Tengo función lineal, función cuadrática, función cúbica, función a la n. La actividad pudiera ser: realiza un cuadro comparativo de las funciones que se mencionan en el texto. Expresa con tus palabras sus principales características. Diferencias entre ellas, un ejemplo y una gráfica de ejemplo. ¿Qué le estoy dando con eso al alumno? Le estoy mostrando que la función no solamente son números iliterales y una igualdad, sino que se trata de un comportamiento o de una forma de una curva. Si aunado a eso le pongo, muéstrame un ejemplo real o una aplicación real o donde podamos observar una función lineal o una función cuadrática o una función cúbica, le estoy mostrando que entonces sale del papel a la realidad. Esta clase de procesos son los que generan conocimientos sustanciales. Es un conocimiento que se les va a quedar. Ahora, hay que hacerles notar que los documentos de apoyo que se les están dando son solamente eso y que ellos pueden salirse de ese documento e investigar. ¿Por qué? Porque tienen acceso a Internet. ¿De qué manera? Primero, enseñarles que esas investigaciones primero enseñarles a discriminar aquellos documentos que son de valor o que pueden ser o que están verificados o que las fuentes sean libros, papers y demás elementos. No sé si con eso quedó contestada la pregunta. Ahora, esto es en cuanto a la selección de actividades. Y si se dan cuenta, eso va muy de la mano con el interés. Hay que hacerle ver a los alumnos que a veces a muchos de nosotros nos educaron. Las matemáticas son difíciles. No, no es cierto, no son difíciles. Hay que ver que a muchos se les pueden complicar, pero no quiere decir que sean difíciles. Lo que tenemos que enseñar es que las matemáticas están en todos lados y que tienen formas de ser aprendidas, pero que realmente existen y que esa forma de decir de muchos de otro día más sin aplicar la función cuadrática, no es que no la apliques, sino que está en tu vida y a lo mejor no la ves. Y si les enseñamos a verla, entonces se darán cuenta que todos los conocimientos que están obteniendo son conocimientos de valor. Ahora, en cuanto a las fuentes de información,
pues podemos tener muchísimas. Tenemos libros, videos, como les decía, calculadoras en líneas, apuntes, las wikis, que como mencionábamos, hay su discusión con la Wikipedia, presentaciones ya sea propias, que pueden ser propias, generadas por nosotros, o tomadas de algunas otras fuentes. De hecho, mencionábamos que el Sevier pues es un buen punto de fuentes. Ahora bien, vamos un poco más adelante, perdón. Ahora sí, en cuanto a las actividades, esto es lo que les mencionaba. En actividades escritas podemos tener papers, ensayos, retrospectivas, resúmenes, infografías. Se vuelven infinitamente enormes la cantidad de actividades. Timelines, líneas de tiempo, cuadros sinópticos, videos, presentaciones, gráficas, dibujos, interacción con alumnos. Incluso hay una actividad que a mí me gusta dejar, que es interactúa con tus amigos, discútelo y escriban solamente sus conclusiones al respecto del tema, pero de manera individual y una conclusión grupal. Eso nos va a reflejar el verdadero conocimiento que adquirió cada uno. Ahora bien, lo que mencionábamos, la retroalimentación y la evaluación. Tengo poco tiempo, tengo unos 5 minutos, así es que mejor esta parte, mejor la vamos a mostrar. Aquí tenemos que ser cuidadosos con las rúbricas, que realmente es qué te voy a calificar, qué es lo que me interesa que aprendas, y considerar que todo el trabajo es bidireccional y la rúbrica debe de incluso considerar mi propia evaluación y más bien mi propia autoevaluación, que me muestre que también estoy haciendo mi trabajo. La aplicación de cuestionarios que me puede mostrar ese conocimiento que se ha quedado de manera permanente, aunque a veces solamente me muestra la memoria del alumno. Así es que hay que ser cuidadoso con las preguntas, dejando de preguntar la definición de esto. No, define con tus palabras el concepto de álgebra lineal. Si no es capaz de ponerlo con sus palabras, entonces hay que buscar cuál es el motivo. Quizás todavía no llega a la abstracción. Considerar que se trata de un diálogo, es decir, yo te digo yo te corrijo, pero tú también me estás dando una retroalimentación. Y como decía, verificar qué tanto está penetrando el conocimiento. Recuerden que todo importa. Hace años tomé un curso pedagógico en la Anáhuac, y si hay algo que nos enseñaron fue el hecho de que tenemos de que incluso cómo nos vestimos, cómo nos paramos, cómo hablamos, los alumnos lo van a tomar en cuenta. Mostramos todo y educamos con todo. Ok, vamos a mostrar, tenemos unos minutos, tengo un par de minutos. Creo que estoy mostrando toda la pantalla. Entonces, vamos para acá. Lo que les voy a mostrar es, perdón. Son algunas búsquedas de Elsevier y los usos de Elsevier, de los documentos. Debo decir que estoy ocupando mi cuenta institucional y mi Classroom. Ahora, este Classroom en este momento, por una cuestión institucional, lo tuve que dejar de lado. Estamos ocupando Teams. También se los voy a mostrar. Montamos de manera virtual, de manera esencial por una cuestión institucional, enseñanzas remediales. Es precisamente estos grupos, pero quiero que vean las asignaciones que se les dejan. Esta clase es una clase de programación orientada a objetos.
cada, cada clase se les dejaba algunas actividades. Y dichas actividades son arbitradas junto con los programas que los alumnos realizaban. Muchos de los trabajos que se realizaron en la clase, déjenme ver dónde los pusimos, fueron redactados bajo la misma tónica que hemos estado planteando. Déjenme ver. Aquí están. Ok. Vamos a ver. Sí, es que esas clases ya son. Para lo cual estamos ocupando actualmente, como les decía, estamos ocupando Teams. ¿Qué les dejamos en Teams? Precisamente esos conocimientos base. Hace un semestre estábamos ocupando en el instituto. Se nos dio la libertad de poder ocupar la plataforma que tuviéramos, lo cual se volvió un caos. Actualmente se nos están solicitando algunas actividades, algunas formas de trabajo, y esta incluye Teams. Esto que les estoy mostrando son mis clases del presente semestre, incluso alguna práctica de laboratorio. Debo decirles que modifiqué todas las prácticas de laboratorio para poder ser llevadas a cabo en casa con material que se encuentra regularmente en casa. ¿De qué manera? Quiero que vean esto. Dibuje el diagrama. Se les da un conjunto de documentos que muestran las principales características de una onda. Es decir, no les estoy pidiendo, escribe las definiciones del... No. Dibuja un diagrama. Define con tus palabras las principales características de ondas y señálalas en el diagrama. A modo de conclusión, escribe tus observaciones. Para esto hubo una clase presencial, la cual fue, hubo una clase sincrónica en la cual se dibujó de manera directa, empleando incluso MATLAB, el proceso, cómo es que se generan las ondas, y se les presentó algunos videos de ondas, de transferencia de energía y de ondas en medios físicos. Si se dan cuenta, incluso la redacción importa. ¿Cuáles son las actividades? Pues eso lo defino acorde al tema que esté tratando en ese momento. Perdón por el tiempo y perdón por lo corto, pero realmente tenemos poco tiempo. Tenemos 7 minutos para responder preguntas y respuestas. Arturo, por favor, si tienes ya algunas. Sí. Bueno, les agradezco mucho. Déjenme volver a la presentación. Les agradezco mucho. Tienen ahí la parte práctica, en realidad se convirtió en una actividad teórica, ¿cierto? La parte práctica, no, de hecho, los hice generar una onda con un globo lleno de agua y con cámaras y con sus celulares se puede tomar el globo, y para aquellos que tuvieran cámara lenta se alcanzaba a ver la amplitud de la onda, y contando los frames se contaba el periodo. Se podía determinar aproximadamente el periodo. Entonces, con eso veían las características de la onda que se generaba. Muchas gracias, Ricardo. Pues hay otras preguntas que creo que van más relacionadas con René de la UAM. Ajá. Y cómo se pueden acceder a los documentos que proporcionamos nosotros o que suscribe la UAM a través de Science Direct. No sé si René estés por ahí, quieras compartir pues un poquito sobre el mejor medio camino para tener acceso a los recursos del CEBIN en Science Direct. Bueno, pues todos estos documentos de Science Direct están disponibles en la Biblioteca Digital de la UAM, en BIDI. Ustedes pueden entrar y consultarlos a través del menú donde dice libros y revistas electrónicos, y posteriormente navegar a la letra S de Science Direct para poder consultarlos. Van a requerir su número económico, en el caso de ser profesores, o matrícula para ser, si son alumnos, y su NIT de biblioteca.
En caso de que no lo tengan, pues pueden enviarme un correo a civi@shannon.com.mx y yo se los hago llegar por correo. Otra pregunta, René. Actualmente la UAM tiene acceso a a los dos formatos, tanto capítulos de libros como artículos de revistas. Y Sí. en este webinar se mencionó mucho el tema de los libros de texto. Son 262 libros de texto en diferentes áreas. Esta información, pues se las podemos compartir a través de ustedes, René. No sé si se puede enviar por correo, porque una de las preguntas es, y nosotros, de María Teresa García González, que a cuáles tendrán acceso. Entonces, me parece que es una pregunta un poco compleja porque hay ciertos recursos a los que ya suscribían, ¿no? O a los que Sí. ya tienen acceso. Y luego está esta parte nueva, que es la que estamos trabajando, de los libros de texto y a la cual tienen acceso actualmente a través de un periodo de prueba, que son estos 262. Entonces, no sé cuál sea como la mejor forma de hacerle llegar esta información a María Teresa. Ok. Nosotros pondremos información en nuestra página de Moscali para que ellos puedan consultarlos con un enlace y el listado de estos libros que van a estar a prueba. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta, Ricardo. ¿Cómo realizar modelos biológicos para prácticas en línea? Eso es muy interesante. Eso, hemos hallado dos caminos, que de hecho es algo que estamos solucionando. El primero es que hay laboratorios virtuales en línea. Incluso hay herramientas. No sé si al referirse a modelos biológicos esté hablando solamente de la parte de química orgánica o, por ejemplo, ya modelos o modelos mucho más grandes, o sea, de cómo crecen, modelos poblacionales o incluso disecciones. Les puedo decir por una experiencia referenciada, yo soy ingeniero, pero uno de mis familiares es instructor médico. Lo que están haciendo es que abrieron, en su caso, la universidad, les dejó entrar al laboratorio y están haciendo las disecciones directamente ahí y las están transmitiendo en vivo en clases cerradas para que no vaya a haber morbo, en clases cerradas y con clave. La otra es que, por ejemplo, en el caso de crecimiento, de análisis poblacionales de biología, hay herramientas yo las conozco para Linux, no las he visto en Windows. En Linux existen herramientas que se ocupan mucho, por ejemplo, para evaluación poblacional y para generación de sistemas genéticos. En muchos casos, es que el problema de la parte biológica es que es muy amplia. Ahora, me preguntaban, se pasó la práctica de laboratorio a algo teórico. No, de hecho me gustaría que vieran esto. Esta es la práctica de laboratorio que yo les di a mis alumnos. La entregan el lunes, por eso no está entregada. Por eso no les muestro las entregas. Esto es lo que ellos hicieron. Esta es una cámara lenta. Solamente voy a proyectar unos segundos. No sé si se está viendo. Textualmente se alcanza a ver cómo es que el globo crece y decrece. Y la ventaja está en que, como sabemos la cantidad de cuadros por segundo, podemos conocer el periodo. De la misma forma, lo que anexé fueron fotografías del proceso, tanto de medición, ahí está la medición, como incluso mostrarles que no solamente con cámara lenta lo podían hacer, sino que tengo alguna animación hecha con un GIF, con una ráfaga de fotografías. Ahora, desde luego, la práctica tuvo que ser modificada respecto a la que se muestra en el legajo. No sé si hay alguna otra pregunta, Arturo. Sí, nos preguntan en esta actividad cómo fue el acompañamiento y saber si lo hicieron correctamente. Ok. Sí. El acompañamiento se les publicó la práctica 2 días antes, en la parte del texto. Yo ya había hecho obviamente la práctica y aún así hice la práctica en vivo con ellos. Es decir, se hizo una clase en vivo con el acompañamiento, describiendo-les la práctica, rehaciendo la práctica y mostrándoles los videos que ya se habían tomado antes. Desde luego, tengo abierto todo un chat de preguntas y
y la plataforma nos permite, y tenemos reuniones a lo largo de las clases. Al final de cada clase dejo un lapso de 10 minutos para que ellos me hagan preguntas abiertas a lo largo de todo lo que se está realizando, incluyendo el laboratorio. No sé si tengan alguna otra pregunta. Así es. De hecho, la redacción, debo decirles que la redacción es tiene que ser mucho más explícita. Tenemos que llevarlos paso a paso. ¿Por qué? Porque algunos experimentos son mucho más complejos que otros y les recomiendo que se hagan antes. En mi caso, la verdad es que los estoy haciendo antes. Ya voy tuve que hacer todas las prácticas y reescribir todo el degajo, ¿no? De acuerdo. Una pregunta que a lo mejor está igual, pues, ¿cómo puedes motivar al profesor para que se centre en el aprendizaje del estudiante? Uy, ¿cómo los centramos? La motivación tiene que venir de uno mismo. O sea, yo siempre, hay algo que hemos observado. El amor al conocimiento y el amor a la enseñanza que nos muestra, que nos muestra como profesores. Que la retroalimentación, que ese agradecimiento por parte de los alumnos, por estar presentes y por saber que eres alguien que les está enseñando, es es algo que te va a alimentar. Tenemos que dejar de ver el conocimiento solamente como esas letras que están en los libros y aprender que es algo de lo que que nos está dando no solo de comer, sino que es parte de nuestras vidas, ¿no? Yo pienso que la motivación del profesor tiene que ser propia de alguna forma. Tenemos que encontrar algo que nos motive. Puede ser un alumno, puede ser los grupos, pueden ser el amor al conocimiento o algo parecido, ¿no? De acuerdo. ¿Alguna referencia pedagógica para la generación de exámenes en línea, tipos de reactivos, por ejemplo? Los tipos de reactivos son un poco complejos, dependen directamente del área. Hay una guía completa. Hay varias guías. Lo que pasa es que tienen que ser en el área. En el Sevier, de hecho, ahorita que me acordaste de la pregunta biológica, en las páginas del Sevier hay una publicación que habla precisamente de la enseñanza y la evaluación a través de métodos virtuales en la enseñanza de la medicina y la biología. Ahorita me acordaste porque cuando estábamos haciendo una investigación, votó por ahí ese documento. Precisamente se trae una guía completa en el caso biológico. Déjennos hacer alguna revisión de documentos y lo podemos publicar en Mendeley como uno de los artículos que luego publicamos. Muchas gracias, Ricardo. Hay una pregunta sobre los juegos de mesa o juegos como tal. Si hay alguna experiencia ahí que puedas compartir en la Ah, implementación. claro. De hecho, no es tanto juegos de mesa. En el caso daba una clase de economía de la ingeniería el semestre anterior. Y han de saber que para mí es un poco, se me hace muy teórica. Entonces lo que hacía era que los ponía a hacer a ellos las formas de trabajo, pero, por ejemplo, los puse a hacer una especie de memorama, concepto, concepto e imagen, por ejemplo. En otro caso, nos puse a hacer un, ¿cómo se llama este juego? Una especie de turista. ¿Para qué? Porque al tratarse de procesos económicos, en ciertas áreas, en lugar de comprar hoteles, por ejemplo, compraban antenas. Y lo que hice con el tablero fue definir qué clase de área física se trataba para que ellos eligieran los tipos de antenas que iban a comprar. O sea, si era un área montañosa, si era un área urbana, y desde luego, pues lo hicieron con papel, ¿no? De acuerdo, muchas gracias. Y
Hay ahí una de herramientas de simulaciones. Ah, ok. Depende del área también. Yo soy muy Biológicos, dado modelos yo- biológicos. en los biológicos. Yo creo que también los vamos a poner en Mendeley. Fíjate que como no es mi área, no los tengo ahorita en la cabeza, pero casi todos los hacen para Linux, perdón. Son herramientas gratuitas de Linux de simulación. Incluso hay crisoles, hay simulación ¿cómo se llama? De moléculas, hay simulación de procesos químicos, hay simuladores casi para todo. Yo creo que va, pero eso sí es alguna publicación algo extensa, ¿eh? Sí, eso más bien es una investigación que habría que hacer para conjuntarla. Podemos publicar la idea esencial en Mendeley y lo publicamos en el grupo, porque sí, de momento no se me viene a la cabeza y no tengo a la mano el link. Muchas gracias, Ricardo. Pues ya nos pasamos 6 minutos más del tiempo de los asistentes. Perdón. René, no sé si quieras compartir algo más, si no, en este momento puedo dejar de grabar y pues sería prácticamente pues todo por nuestra parte. Están este grupo que mencionó Ricardo para como modo de foro de discusión o para las preguntas que desean hacer posteriormente. Alcanzamos a contestar todas. En la ¿Sí? diapositiva que se ve, el grupo se llama Educación en Línea. Estamos en Mendeley. Ahí nos pueden contactar. Y si no, aquí están nuestros correos, tanto de Javier como míos. Tanto de Javier como mío. Entonces, ahí nos pueden contactar, por favor. El sitio ahorita está en reconstrucción por una cuestión técnica, pero estamos trabajando en eso. Pues muchísimas gracias por la oportunidad, René, y a la UAM. Y cualquier cosa nos retiramos a sus órdenes. Ahí están los datos de contacto. Bueno, pues muchas gracias a ustedes. Gracias. Muy amables. Que tengan muy buen día. Gracias a todos. Ricardo, ¿me haces host, por favor? Sí, claro. Te hago host. ¿Cómo te hago? Ok, déjame ver.